gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Whipson Melo y a Miyamura ZX-kun. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 78. El círculo completo XXX. Kushina no era de las que alardeaban en vano. Sabía de lo que era capaz. Era consciente de sus fortalezas, limitaciones y debilidades. Cuando se autodenominaba la mejor maestra de sellos de Konoha, era un hecho reconocido por muchos. Sabía que era una de las ninjas más fuertes de su generación. Su dominio de la espada y las artes marciales la habían consagrado como una mujer temible. Había superado numerosos obstáculos en su vida, de esos que harían tambalear a guerreros más valientes. Siempre afrontaba sus desafíos con valentía, confiada en sus habilidades. Y en ese momento, Kushina estaba en clara desventaja. Su espada se le escapó de las manos y se hundió en las profundidades del lago recién formado, tendría que encontrarla de nuevo, y fue atacada por todos lados por un oponente demasiado rápido para seguirle el ritmo. Necesitaba todas sus habilidades para defenderse adecuadamente, no fuera a ser que Yoruichi la venciera. La mujer, envuelta en relámpagos amarillos, le sonrió con malicia, como un gato que juega con su presa. Canalizó el agua a su alrededor en dos torrentes que se arremolinaron hacia la piel antes de descender y dirigirse directamente hacia la kunoichi de piel oscura. Los rápidos pasos de Yoruichi crearon ráfagas en la superficie del agua, moviéndose de un lado a otro mientras esquivaba los chorros. Rápidamente, desplegó otro sello que congeló el agua a su alrededor, formando una coraza defensiva. Yoruichi solo sonrió. Levantó el brazo y canalizó una gran cantidad de chakra desde su aura de relámpagos. Apretó el puño con fuerza, sus músculos se tensaron y la carne fibrosa se contrajo y flexionó. Su puño parecía el centro de una tormenta. El impacto de sus nudillos contra el hielo provocó que éste explotara. El puño de Yoruichi no perdió impulso y golpeó a la matriarca Uzu en el pecho. Un dolor agudo recorrió a la pelirroja, con la boca llena de aire y sangre, y su cuerpo salió disparado hacia atrás como escombros de una explosión. La mujer Kumo silbó, viendo a su rival rebotar en el agua como una piedra. Creo que oí un crujido con ese golpe, Kushina. Apretando los dientes mientras luchaba contra el dolor en sus costillas, Kushina se recuperó y detuvo su vuelo, ahora tendida en la superficie del agua, usando su chakra para no hundirse. Pero por poco, el agua y el sudor caían de su cuerpo, poniéndose a cuatro patas. Su respiración era entrecortada, irregular, con su cabello empapado envolviéndola como una manta. Pero no se rendiría. Kushina se puso de pie, la sangre goteaba de su boca y corría por su barbilla. La mano de la ex-Anbu temblaba levemente, su flequillo mojado se le pegaba a la cara, pero sus ojos violetas ardían con desafío. Sin embargo, la expresión duró solo un segundo, pues Yoruichi acortó la distancia entre ellas en un instante. La pelirroja apenas tuvo tiempo de alzar los antebrazos, que apenas lograron bloquear la patada de la mujer de piel oscura, que impactó con la fuerza de un ariete. Kushina se estremeció, sintiendo cómo le crujían los huesos, pero se mantuvo en pie mientras retrocedía a una distancia considerable de su oponente. Sin embargo, no hubo contraataque. Yoruichi apareció de nuevo ante ella como un relámpago, atacando como una tormenta que rugía a su alrededor. Los golpes la azotaban sin cesar. Lo único que mantenía su cuerpo unido era su propio chakra, que fluía por sus huesos y músculos, fortaleciéndolos. Los sellos de su vestimenta, destinados a fortificar y endurecer la tela, parpadeaban a medida que la estructura misma sobre la que estaban impresos se deterioraba bajo tantos golpes. La shinobi de Kumo poco a poco dejó de sonreír. «Esto es todo lo que tienes», exclamó entre dientes apretados, la decepción y la frustración dando paso a la ira. «Eras mi rival. Eras el único que podía desafiarme, el único que podía hacerme sentir viva.
Una patada fulminante envió a Kusina volando por encima del agua. Y ya casi no puedes defenderte. Sacudió la cabeza, el agua a su alrededor silbaba mientras las corrientes eléctricas de su cuerpo se intensificaban. No entiendes cómo es, la misma mierda todos los días. Las aldeas ocultas juegan al mismo juego, esa absoluta tontería que llaman orgullo nacional. Estaba tan harta de la misma vieja broma. Y aquí vienes tú, y tu princesita tira el tablero y prepara un nuevo juego. Estaba ansiosa, estaba tan emocionada, la intensidad de sus palabras se fue atenuando lentamente mientras miraba fijamente a Kusina, que apenas podía levantarse. Y sin embargo, aquí estás, apenas representas el desafío que solías ser. Como si ni siquiera hubieras entrenado durante esos últimos 12 años. Porque murmuró Kusina entre jadeos, no podía. Los ojos color ámbar de Yoruichi se abrieron de par en par por un instante. La comprensión la golpeó antes de que parte de su brillo se desvaneciera en una gran decepción. Ah, con razón, te llevo 12 años más de entrenamiento. La kunoichi suspiró, pasándose una mano por la cabeza y enredando sus mechones morados oscuros entre los dedos. Mierda, así que esto nunca iba a ser lo que quería. Kusina no dijo nada, simplemente siguió jadeando. Sabes, quizás aún habrías sido mi rival, si tu llama no se hubiera apagado por completo. Yo, ya no puedo ver a esa mujer, la que me enfrentaba con toda su furia. Su voz sonaba casi melancólica. No me importa, espetó Kusina. Ya no soy ella. Por un instante, Yoruichi se limitó a mirarla con solemnidad. Sí, ahora lo entiendo. El agua estalló bajo sus pies mientras desaparecía de la vista. Kusina jadeó, mirando hacia arriba mientras Yoruichi se elevaba en el aire, con una pierna larga levantada. Y cayó al lago en un relámpago, girando en un movimiento circular. Kusina apenas tuvo tiempo de crear una nueva barrera de agua antes del impacto, y entonces se encontró sumergida. Los sonidos se atenuaron, las luces se oscurecieron. Cayendo cada vez más profundo en el lago, Kusina observó cómo Yoruichi la miraba fijamente por encima de la superficie del agua, su figura alejándose lentamente. Su visión se oscureció y se volvió borrosa, y una frialdad la envolvió. Imágenes indistintas de su hijo, su hija y el resto de su familia intentaban alcanzarla, gritando su nombre. Sus manos se extendieron mientras ella, débilmente, alzaba las suyas, pero no logró agarrar nada al caer. Lo siento, susurró la mente de Kusina. Sin embargo, alguien o algo respondió. ¿Eso es todo? La voz era femenina, pero profunda y gutural, y extrañamente familiar. ¿Desde cuándo un felino sarnoso y débil derrota a un dragón? La voz rugió con furia. XXXXXXXX. La lanza chocó contra el filo de Ginten, haciendo temblar los huesos de Maiyuri. Ella alzó su espada con la palma hacia el lado plano, forcejeando con los brazos mientras todo el peso de aquella enorme arma caía sobre ella. Si Gyoubu era 3 veces más grande que ella, entonces aquella lanza debía ser 4 veces más grande que ella. Un arma gigantesca para un hombre gigantesco. Apartó la hoja con un grito, luego la blandió a su costado y pateó el suelo, elevándose con un golpe arqueado. Pero Gyoubu simplemente hizo girar su lanza, alejándola. Los pies de Maiyuri rozaron el suelo antes de lanzarse hacia adelante una vez más, con la espada lista y un grito de guerra en los labios. La espada y la lanza se enfrentaron en igualdad de condiciones, prueba de la destreza de ambos usuarios a pesar de la enorme diferencia de tamaño. La combinación de velocidad y fuerza de Maiyuri le permitió mantenerse a la par de un oponente tan grande. Los años de experiencia y la precisión magistral de Gyoubu le permitieron contrarrestar el ataque de la princesa con los tajos y estocadas de su lanza, igualando sus golpes en una lluvia de chispas. La hierba voló con el viento al ser cortada por un tajo de la lanza. Maiyuri golpeó la pierna para debilitar su apoyo, pero un rápido esquive del gigante hizo que el golpe, en lugar de eso, alcanzara una placa blindada. Atrápalo, Maiyuri murmuró Namika, con la cabeza ligeramente baja, de modo que sus mechones blancos enmarcaban sus ojos, resaltando la intensidad de su mirada. Atrápalo. A su lado, su gemelo de cabello blanco mantenía una expresión más serena. La única señal de su estrés era la forma en que apretaba los puños. Kyoka apretó con más fuerza su espada, deseando poder unirse al combate, pero respetando lo que el shogun estaba haciendo. Necesitaba ver este duelo hasta el final. El caballo de Maiyuri, el valiente Uchiwa Kamaru, se limitó a observar cómo luchaba su ama.
Conocía bien sus habilidades y sabía que buscaba asestarle golpes devastadores. No quería matar a su oponente. Y Gyoubu también lo notó. Detenerte así no te llevará a ninguna parte, exclamó, clavando su lanza. Mayuri retrocedió, dejando que se clavara en el suelo. Saltó sobre la hoja y se impulsó, alzando su espada por encima de su cabeza mientras descendía sobre el gigante. ¡Yaak! El grito de guerra se ahogó en sus labios cuando un puño enorme la golpeó con un revés. Su cráneo vibró de dolor. Los bordes de su brazo le cortaron la piel y le abrieron un camino desde la mejilla hasta la nariz, provocándole una herida sangrante. La fuerza del impacto fue tal que Mayuri salió disparada hacia atrás, golpeando el suelo repetidamente antes de detenerse rodando. Sus tropas jadearon, algunas listas para entrar en acción instintivamente al ver a su shogun herido de esa manera. Mayuri se puso de pie lentamente, apoyándose en su espada clavada en el suelo, gimiendo mientras se incorporaba poco a poco. Bajo su flequillo rosa, sus ojos verdes miraban desafiantes al gigante, y una larga raya roja le recorría la nariz hasta la mejilla. Gyoubu tarareó en señal de aprobación mientras alzaba la gran lanza sobre su hombro, rascándose la barbilla. Sus ojos no perdieron ni un ápice de determinación. Bien. Muy bien. Su séquito de confianza compartía el mismo sentimiento, observando la pelea con gran interés. El shogun aún elige levantarse, incluso después de un golpe directo del general, murmuró la alta y musculosa rubia, extasiada al ver a la princesa del fuego negarse a rendirse. Habilidad y voluntad, ¡ay, Dios mío! Me acelera el corazón, susurró, colocando una mano sobre su prominente busto ceñido por el sarashi. No te encapriches tanto, Akemi, dijo el hombre alto, musculoso y con cicatrices que estaba a su lado, con una sonrisa. Lo más probable es que sea la última vez que la veas. Una risa seca brotó del viejo espadachín de ojos lechosos. La sonrisa brutal no abandonó sus labios, como si estuviera presenciando cada detalle del combate y disfrutándolo al máximo. Deja que la chica se entregue a sus fantasías, todos fuimos jóvenes alguna vez, Sotetsu. Sotetsu soltó una risita burlancia. Hace siglos que no te veía tan entusiasmado, Seigen. ¿Disfrutando del espectáculo de la batalla? Oh. Oh, oh, oh. El espadachín ciego mostró una sonrisa dentuda, más de lo que tú jamás podrías, muchacho. De pie en silencio entre los dos hombres, la anciana Kunoichi no pronunció palabra ni mostró expresión alguna. Sus ojos permanecieron fijos en su señor y en el joven shogun, sin perderse ni un solo ataque. Al mismo tiempo, su mirada no se apartaba de los acompañantes del séquito de Mayuri. La antigua hija del mejor herrero de Steel, convertido en demonio, protegía al joven de cabello oscuro, también un demonio, y gracias a sus agudos sentidos y décadas de experiencia, conocía la verdad ante sus ojos. La mirada de la mujer también se dirigió a los guardaespaldas personales de Mayuri, los gemelos de cabello blanco. El hermano se mantenía erguido y firme, mientras la hermana vitoreaba. Su confianza en su líder era inquebrantable, y sus cuerpos estaban tensos y listos para la batalla si fuera necesario. Bien. La anciana tampoco pasó por alto la imponente figura del demonio antropomórfico canino, que permanecía inmóvil como una piedra al frente del ejército del shogun, con los brazos cruzados. Su presencia irradiaba una disciplina férrea y la experiencia de incontables siglos. Endurecido por las llamas de la guerra, un verdadero soldado y guerrero. Y la mirada de Komamura se posó en la anciana, junto con el shogun al que había jurado lealtad. El teniente Iba mencionó que a la Kunoichi solo se la conocía como Lady Butterfly. Su único encuentro conocido había sido con el tercer Hokage hacía muchas décadas. La describió con una sola palabra. Peligroso. Sajin también mantuvo su atención en el espadachín ciego, que irradiaba un aura de sed de sangre comparable a la de un demonio. De entre los subordinados de Gyoubu, después del propio Gyoubu, estos eran los más letales de la Tierra del Acero. Sin embargo, no subestimaría al corpulento hombre con cicatrices ni a la mujer rubia. Volvió a fijar su mirada en Mayuri, quien mantuvo su mirada desafiante y luchó contra el líder de acero. Respiró hondo para tranquilizarse y volvió a sujetar la hoja con fuerza entre sus manos. «Déjame pasar». No respondió el general con la misma sonrisa dentuda. Mayuri se lanzó al ataque, y una vez más sus armas chocaron, en una lucha de acero contra acero, tanto de metal como de espíritu. «¿Por qué persistes?», preguntó ferozmente el gigante mientras hacía girar su lanza, conectando una serie de golpes que obligaron a Mayuri a reflexionar.
¿Qué te impulsa a luchar una batalla que no deseas? Ya he expresado mis ideales. Siseó Mayuri, apartando la lanza de un manotazo, mientras su espada dejaba una estela de chakra al lanzar múltiples tajos en su dirección. Su lanza giraba como un abanico frente a él, desviando los ataques. ¿Qué más podría decir para que un cabeza dura como tú lo entendiera? ¿De qué sirven las palabras para alguien como tú? Se movió a la velocidad del rayo, rompiendo la tierra bajo sus pies, y reapareció ante él. El gigante blandió su arma justo a tiempo para bloquear la hoja. Sus armas temblaban en sus manos mientras cada uno empujaba. Mayuri encontró apoyo firme sobre su rodilla, obligándolo a retroceder un paso. Sus rostros nunca habían estado tan cerca, permitiendo que el joven y el hombre más curtido en la batalla se miraran fijamente a los ojos. Podrías intentar pelear conmigo de verdad, por ejemplo. La princesa dejó escapar un sonido de sorpresa. Su voz carecía de la intensidad anterior, aunque seguía sonriéndole. No creas que me lo he perdido. Pudiste haberme dado golpes, aprovechado oportunidades, y te di muchas para ver si las aprovechabas. Sonrió, mostrando algunos dientes que le faltaban. No estás intentando matarme. Tú, no eres mi enemigo. Gruñó Mayuri mientras la lanza la empujaba lentamente hacia atrás. Eres un obstáculo. Y los obstáculos deben ser eliminados. Tu misión, tu campaña, está entrelazada con la de ellos, y aún así te resistes. Ya te has manchado las manos de sangre, pero te niegas a dar el siguiente paso hacia tu conquista. No soy un caudillo. Siseó el shogun. Haré que las naciones se inclinen, pero no lo haré mediante el terror y la miseria. El gigante perdió parte de su alegría. Hay gente que solo entiende la violencia. ¿Cómo crees que sobrevivirá tu imperio si no te temen? ¿Qué clase de gente seguiría voluntariamente a alguien que tiene tanto miedo de sí misma? Mayuri apretó los dientes al ser lanzada por los aires, pero en cuanto recuperó el equilibrio, volvió a atacar. La punta de la lanza y la espada chocaron, creando una ráfaga de viento que aplastó la hierba contra el suelo. Gyoubu se inclinó hacia adelante, cerniéndose sobre ella hasta proyectar una sombra. Mátenme, y mi país se inclinará. La chica de cabello rosa jadeó sorprendida. Respetamos la fuerza, demuestra la tuya aquí y ahora, y mi pueblo te seguirá. Lucharán por ti, siempre y cuando demuestres tu fuerza, siempre y cuando derrotes a cada uno de mis compatriotas que pretenda desafiarte. Estás loco, así son las cosas, muchacha. Lucha por tus sueños y prepárate para matar por ellos. Prepárate para prender fuego a tu idealismo si quieres sobrevivir a la ley del país. Dijo el gigante con una voz que resonaba como dos rocas rozándose, mientras sus ojos parecían arder con un calor intenso. Aprende de tu mayor esta lección. La crueldad es la misericordia para nosotros mismos. Golpeó el suelo con tanta fuerza que la tierra se arrancó de raíz. Mayuri gritó cuando la onda expansiva la lanzó hacia atrás, golpeándola con guijarros y piedras pequeñas. La joven shogun se lanzó por los aires antes de extender su mano libre y clavar los dedos en el suelo para evitar resbalar. Seigen esbozó una sonrisa de respeto, acompañada de una risita, y añadió. Y se aferró a su espada. Con un bufido, Mayuri se puso de pie mientras Gyoubu continuaba. No eres ingenua, muchacha. Pero eres demasiado idealista. ¿Acaso las batallas en las tierras de los cuervos y el bronce no te han mostrado la realidad a la que te enfrentas? La ceja de la chica de cabello rosa y sus guardaespaldas, junto con Komamura, se alzaron. Daimyo Aoi y Daimyo Fuku rechazaron tus ideales. Ambos atacaron a tus mensajeros y se negaron a ceder cuando desplegaste tus fuerzas contra ellos. Y te enfrentaste al propio Fuku en combate. Y lo derrotaste. No me dejó otra opción. ¿Por qué? Porque preferías creer que él se quedaría ahí parado mientras tú rompías las tradiciones del sistema shinobi que hicieron florecer las tierras de los cuervos y el bronce. Gyoubu hizo girar su lanza con facilidad entre sus dedos. Para él y Aoi, eras una usurpadora. Apuntó el filo de su espada hacia la joven. Y habrá más, muchos a los que tendrás que eliminar. Nunca terminará. Mayuri escupió. ¿Así que así es el mundo? ¿Que debo tener un corazón de piedra para conseguir lo que quiero? El gigante sonrió con sorna. No debes mostrar piedad cuando tus enemigos solo buscan tu muerte. Demuestra a las naciones tu fuerza y convicción para hacer lo que se debe hacer. Derribando a todos los que se te oponen. En un instante, el señor del acero se lanzó con sorprendente velocidad, abalanzándose con su lanza contra la joven de cabello rosado.
Mayuri no perdió el tiempo y alzó su espada de adamantío, que chispeó al chocar con ella mientras absorbía la fuerza de la embestida de Gyoubu. Con el chakra fortaleciendo su cuerpo, no se inmutó y paró el golpe antes de saltar y propinarle una patada en la cara al enorme hombre. En ese momento, la invadió la ira. Era irracional y visceral, pero así se sentía en ese instante. Quería que el hombre que tenía delante dejara de cuestionar sus ideales. Para evitar que cuestionara sus ideales. La campaña en la Tierra de los Cuervos había sido ardua. Había liberado un país. Pero, en primer lugar, los había incitado a declarar la guerra, un método poco ético que sabía que debía emplear si quería tener una buena razón para liberar a su gente. Entonces, el Daimyo Fuku atacó al ver que su país podía ser vigilado. Sus enviados fueron capturados y tratados como criminales. Recibió amenazas de guerra abierta y, además, le cortaron un dedo a uno de sus hombres. Las escaramuzas que siguieron fueron, naturalmente, consecuencia de ello. Otra justificación. Otra excusa que se decía a sí misma. ¿Era correcto? ¿Eran sus métodos mejores que los ninjas habían estado utilizando durante décadas? Se esforzaba por no atacar centros civiles. Sus ejércitos tenían órdenes estrictas de minimizar las bajas, y cualquier oficial o soldado que las ignorara era severamente castigado. Mayuri no ordenaba la muerte de niños en sus camas. Pero aún así, enviaba gente a morir por sus objetivos. ¿Acaso eso la hacía superior a quienes la precedieron? Sabía que no podía mantener las manos completamente limpias. Pero sus objetivos, el uso de sus shinobi, eran estratégicos. Desarmar y debilitar a sus enemigos, no provocar más derramamiento de sangre del necesario. Ni siquiera el emperador Amotsu, cuando unificó la Tierra del Fuego, pudo mantener las manos limpias. ¿Valía la pena el resultado a cambio de más derramamiento de sangre? ¿Estaba causando sufrimiento innecesario al ordenar a la gente que luchara a su antojo? ¿Podría evitarle más sufrimiento a su pueblo? ¿Podría brindarles la victoria y la unidad que les había prometido, si comprometía sus ideales? La fuerza de la patada había hecho tambalear al gigante antes de que lograra recuperar el equilibrio. En lugar de enfado, el respeto brillaba en sus ojos mientras se frotaba la mandíbula. Utilizas bien tu ira. A pesar de tu arrebato, mantuviste la disciplina. Esos monjes del fuego te enseñaron bien. Y, por cierto, tu arte con la espada es magistral. He oído que el difunto maestro de la espada Haruko os enseñó bien a ti y a Yuma, la espada espiritual. Mientras Mayuri mantenía un semblante impasible, Miaru y Namika permanecían inmóviles, con expresiones de asombro. Si bien nada de esto era un secreto, el mero hecho de que el señor del acero supiera tanto era sumamente revelador. Aunque la sonrisa sanguinaria nunca abandonó los labios de Seigen, su frente se frunció con tensión en sus hombros al mencionar a Haruko, lo cual no pasó desapercibido para Mitsuko y Sajin. Gyoubu retomó su postura de combate sin apartar la mirada del joven shogun. Este, a su vez, le devolvió la mirada con furia, pero el señor del acero pudo ver que ella estaba pensando en sus palabras. Ninguno se movió, salvo por el leve movimiento de sus ropas a causa de la brisa. Sus armas brillaron bajo la luz del sol antes de que volvieran a moverse, y sus armas chocaron. Sin embargo, lo que comenzó como una simple disputa se había convertido en un desafío a los ideales de Mayuri y a todo aquello que representaba. Las palabras de Gyoubu le habían calado hondo. El señor del acero solo sonrió cuando el shogun paró su embestida con su lanza y acortó la distancia en un instante, asestando un tajo en la coraza que dejó una profunda hendidura en el metal. Eso es. Rugió Gyoubu con deleite antes de que el joven de cabello rosa golpeara la armadura del hombre, dejando una marca. Sin reservas. Sasaki. Mayuri no cedió. Su rostro era frío como la piedra, sus labios fruncidos en un profundo ceño. Pero sus ojos ardían como estrellas gemelas, lo que solo hacía que su oponente sonriera radiante. XXXXXXXX Raiga había afrontado numerosos desafíos en su carrera como Anbu de la niebla. Ser parte de la élite significaba enfrentarse a lo peor que sus enemigos podían ofrecer. Las tareas más peligrosas y atroces que la aldea necesitaba. En parte, por eso renunció. Estaba harto de esa maldita aldea, de los horrores a los que lo había sometido. Si no hubiera sido por aquel niño que encontró tras otra masacre, jamás habría podido liberarse de las cadenas de la aldea. Escapar de la aldea había sido todo un desafío. Kiri envió a sus ninjas cazadores, por supuesto, pero él había sido uno de ellos. Sabía cómo pensaban y actuaban.
Los dones de Ranmaru resultaron esenciales para mantenerlos a raya hasta que estuvieron lejos del país. Raiga sabía que con el pequeño a su lado, no había casi nada que no pudiera lograr. Ranmaru era un as. No tenía miedo de usar sus habilidades. Con los dos trabajando juntos, ningún enemigo podía derrotarlos. Siempre tenían la ventaja. Esta gente, los dos príncipes y su séquito, solo carne para la trituradora. Los monstruos de Daken se encargarían de ello. Incluso ahora, las abominaciones sembraban el caos sin pensar en otra cosa que en la matanza. Era un espectáculo muy entretenido verlas aplastar a los leales a Waterfall bajo sus pies. Estas retorcidas y deformes máquinas de guerra cambiarían el rumbo de la batalla. Al menos, eso es lo que creía hasta que vio a la princesa y a sus aliados en acción. Raiga llevaba el tiempo suficiente en la Ambu como para saber lo peligrosa que podía ser una persona con solo mirarla. ¿Y Ranmaru? Raiga, su poder es mayor que el tuyo. Debes retirarte ahora mismo. El pequeño estaba realmente preocupado. Raiga entrecerró los ojos al ver a una de las gigantescas abominaciones descargar su enorme puño gris sobre el samurái. Hubo un destello de movimiento. Apenas la percibió desenvainar su espada. Solo para envainarla en lo que pareció un instante. Y la mano del gigante quedó cortada en varios pedazos. La esposa del príncipe de la cascada voló sobre la extremidad cercenada, y su cabello se movió como si tuviera vida, estirándose y aplanándose hasta convertirse en afiladas agujas mortales que impactaron en el rostro del monstruo. ¿Su propio escuadrón? No temía nada mejor. No cuando la maldita bestia verde de Konoha y el Hoyo eran sus oponentes. Puños capaces de romper piedras sin necesidad de chakra destrozaban extremidades y fracturaban huesos. Golpes de una velocidad sobrehumana enterraban a los monstruos más pequeños que se abrían paso hacia el suelo. El bicho raro vestido de spandex lanzó un agudo grito de guerra y decapitó a uno de los mutantes con un rápido gancho. Y el shinobi de ojos huecos pulverizó el torso de otro con una sola patada. Luego estaba la esposa del príncipe de la cascada, la mujer nunca tocó el suelo mientras se deslizaba por el aire, esquivando ataques con armas, garras y afilados dientes. Y su represalia rugió como un trueno, golpeando con una ráfaga de puños. El espadachín apenas podía ver contra uno de los monstruos más grandes de Daken. Con cada golpe, podía oír el crujido de los huesos, y la abominación rugió de agonía antes de que la mujer le abriera la mandíbula con una fuerza sobrenatural, desatando un rugido que sacudió la tierra bajo sus pies. Un torrente puro de energía y fuego que brotaba de su boca. Se vertió en la boca de la abominación antes de explotar en una lluvia de sangre. Al segundo siguiente, se abalanzó sobre uno de los hombres de Daken, haciéndolo pedazos con manos parecidas a garras que se extendían hasta longitudes imposibles. Joder, ojalá ese fuera el último de sus problemas. ¿Los príncipes? Raiga conocía las armas. Empuñaba dos de las mejores forjadas por la niebla. Pero esas armas, esas reliquias en sus manos. Raiga sabía que superaban con creces a las espadas Kiba, de hecho, a cualquiera de las 7 espadas, por un amplio margen. Una lanza que parecía transformarse mientras el príncipe de la cascada conjuraba olas y las cabalgaba, esquivando a los monstruos gigantes con impunidad y atravesando sus gruesas pieles como un cuchillo caliente en mantequilla. No sabía qué era aquello, pero presentía que poseía una potencia de fuego tremenda. Sin embargo, Raiga no tuvo que adivinar qué arma era la del príncipe Takeru. Sabía lo que era. Al fin y al cabo, la mejor espada del país pertenecía a la familia real. No muchos podían empuñar una de las espadas de Kusanagi. La batalla no iba a favor de Raiga. Pero no iba a permitir que el príncipe Kiri y sus secuaces lo humillaran. El antiguo miembro de los 7 se lanzó a la velocidad del rayo contra Takeru, quien alzó su espada Kusanagi, de bordes dentados y ondulados, que chispeó al impactar contra la espada Kiba. Veamos si das la talla, muchacho. Takeru no dijo nada, su expresión era impasible e indescifrable mientras paraba las espadas de Kiba. Los dos movían con agilidad, esquivando y atacando con una velocidad comparable a la del viento, mientras sus espadas chispeaban con cada golpe. Raiga cargó, bajando ambas espadas mientras relámpagos danzaban a su alrededor. El príncipe Kiri se desplazó lateralmente con un movimiento curvo sobre sus talones. Su Kusanagi se movió en su mano y surgió del costado del ninja traidor. Pero el más experimentado de los dos sacó rápidamente una de sus espadas Kiba y paró el golpe antes de saltar a cierta distancia.
Esa distancia duró solo un segundo, pues Takeru acortó la distancia con la espada lista para atacar. Desde atrás, Ranmaru dijo: «Es más fuerte de lo que parece». Oh, Raiga lo comprendió rápidamente, para su gran enfado. Parece que el príncipe no se limitó a estar encerrado en su palacio comiendo fugukaro. Su postura, su técnica, todo reflejaba años de entrenamiento intensivo. Y mucho talento. Las espadas Kiba rugieron con relámpagos, lanzando descargas eléctricas hacia el príncipe. Sin embargo, su espada cobró vida con visibles vientos generados por chakra, interrumpiendo el flujo de energía con un movimiento y disipando los relámpagos a su alrededor. La mirada concentrada en el rostro del príncipe permaneció inmutable, incluso cuando éste desvió cualquier ataque eléctrico que le lanzaran. «Reak», gritó Raiga, canalizando aún más poder en sus espadas. Kiba alzó el brazo hacia el cielo e invocó el trueno, y como si los dioses lo hubieran golpeado, un rayo mucho más potente cayó sobre el príncipe. Esperaba que la energía superara la resistencia de la espada del príncipe. Takeru blandió su espada en un arco sobre él, y las ráfagas de viento hicieron que el relámpago se dispersara como si impactara contra una cúpula a su alrededor. «Hijo de...», reprimió la palabrota, intentando que la frustración no lo dominara. Soltó un silbido y 3 monstruosidades del tamaño de gorila se abalanzaron sobre el príncipe. Takeru entrecerró los ojos e hizo girar su espada. El agua se acumuló a su alrededor como un torbellino localizado, manteniendo a los monstruos alejados entre sí e incluso alcanzándolo. El viento y las olas, ese era el poder de la legendaria espada Kusanagi de la Tierra del Agua. Algo está pasando en el gran edificio. Raiga giró bruscamente la cabeza al oír a Ranmaru gritarle a sus espaldas. Las puertas de acero de la fábrica de elixires estallaron en metralla, y varias figuras salieron corriendo del humo. El antiguo ninja de Kiri esbozó una mueca de desprecio al ver a más jóvenes de Konoha y Kiri liderados por Yuzuria, la kunoichi del príncipe Waterfall. Y tras ellos venía un mar de clones rubios, trayendo consigo a los aldeanos, aún no vacunados para la producción del elixir. Un leve gemido salió del hombre. Ya oigo a Daken quejándose. XXXXXXXX una espada de cristal rojo se formó en varios de los clones de sombra de Naruto mientras derribaban la cerca y alejaban a los aterrorizados aldeanos de aquella pesadilla. El verdadero Naruto estaba en una plataforma dirigiendo a todos, mientras Yuzuria le ordenaba a sus clones que pusieran a salvo a la gente. Sus ojos azules brillaban con un intenso carmesí mientras sus iris se entrecerraban, lanzando una mirada a la batalla a la que ahora se unían los demás. Moviéndose a una velocidad cegadora tras soltar sus pesas, superó a los demás, y la kunoichi adulta era Lee. Sus puños golpearon las caras de las fuerzas y monstruos de Daken con pura furia. Sus ojos brillaban con venganza, desgarrando al enemigo como un rayo. Los recuerdos de la abuela Sans Mikarashi rugían en su mente como un tsunami. Lee rompió el cuello de uno de los hombres de Daken con una devastadora patada giratoria. Lee se ríe junto a la abuela Ikarashi mientras arreglan la tienda de curry y desordenan la cocina. El adolescente vestido con spandex verde dejó escapar un rugido, golpeando con ambos puños a un oponente en el pecho, rompiéndole huesos. Lee y Ikarashi estaban en el techo de la tienda de curry mientras hablaban de sus días. Una de las abominaciones de Daken salió volando por una patada en el estómago. Lee y su equipo sonríen para una foto tomada por la abuela. Los demás compartieron la ira de Lee mientras Aku lanzaba una ráfaga de senbon de hielo que atravesó a varios hombres y monstruos con una intención letal. El Baikugan de Neji mostraba cada punto vital que el Ichiga golpeaba con fría furia. El látigo de Koei quebraba los cuellos de los enemigos, que se enroscaban alrededor de sus gargantas. Tenten desató sus innumerables armas, sembrando la muerte entre los enemigos, con los ojos llenos de ira. La espada de CHMJKRM se transformaba en varias formas, derribando a quienes se interponían en su camino. Pero de entre todos ellos, el que mostró tanta rabia como Lee se movía como un torbellino, su verdadera furia irradiando de su habitual calma. La expresión de Soujiro no era de indiferencia, sino de ira. Frunció el ceño mientras su katana paraba un golpe enemigo y cortaba hacia abajo con intención asesina. Rechinaba los dientes mientras se abalanzaba sobre sus enemigos para abatirlos. El agua danzaba sobre los filos de su espada como una marea embravecida, el chakra se hacía visible a medida que el elemento se manifestaba y afilaba aún más sus golpes. Su respiración permanecía perfectamente controlada, incluso mientras sentía una ira como nunca antes en su vida.
Si esta era la furia justiciera de la que tanto hablaban, Soujiro no quería tener nada que ver con ella. Pero por el momento, se lo permitió. Los clones de Naruto protegieron a la gente, y la horda de jóvenes formó barricadas alrededor de los prisioneros mientras los guiaban a un lugar seguro. Incluso cargaron a los heridos que no podían moverse sobre los hombros de 4 clones a la vez. Los monstruos les clavaron sus dientes y garras, pero Naruto simplemente generó más. A algunos incluso los acorraló, derribando a las bestias más grandes bajo su propio peso. Contra oponentes más experimentados y competentes, tal táctica solo sería útil a corto plazo. Los clones eran tan numerosos que cada uno de ellos era extremadamente débil debido a la cantidad de chakra que Naruto dividía, y no durarían mucho por sí solos. Pero contra estos monstruos brutales, funcionó a la perfección. Utilizó el chakra de Kurama, sacrificando eficiencia para crear numerosos clones y construir muros para proteger a la gente. Ni uno solo de ellos moriría bajo su vigilancia. Una bestia tan grande como una casa de 2 pisos, con manos en lugar de ojos y una lengua demasiado larga, se acercó a ellos. Caminaba sobre 3 pares de patas alrededor de su cintura y extendía tentáculos finísimos en lugar de brazos. Golpeó con facilidad a decenas de clones de Naruto, incluso mientras se acercaban. Al ver esto, Tenten giró el cuello y crujió las articulaciones. Invocó sus espadas de ébano y las blandió entre sí, creando chispas en el metal mientras se preparaba. «Ustedes», gritó a un grupo de clones de Naruto. «Necesito ayuda». Los clones se pusieron manos a la obra rápidamente y formaron una cadena humana. Lanzaron a Tenten con toda su fuerza combinada mientras la chica del moño giraba en el aire, dejando rastros de chakra que emanaban de sus armas al canalizar su poder a través de ellas. Los tentáculos del monstruo la atacaron por todos lados, pero la maniobra giratoria de Tenten los cortó en pedazos. Le cortó el cuello a la bestia y aterrizó al otro lado, limpiando la sangre oscura de sus espadas mientras el cadáver sin cabeza caía tras ella. El Naruto original vio cómo los últimos supervivientes huían con algunos de sus clones. Las marcas de nacimiento en forma de bigotes se transformaron en afiladas cuchillas. Sus manos se convirtieron en garras. La energía de Kurama envolvió su cuerpo, solidificándolo en forma de zorro, con 2 largas colas ondeando. Cambiando de dirección, Naruto desapareció en un estallido de velocidad, impactando su puño cubierto de cristal con la fuerza de un mazo contra el rostro de uno de los monstruos más grandes. Por puro instinto, lanzó una lluvia de shuriken y kumi de cristal rojo que sembraron el caos entre los hombres de Daken. Una franja carmesí se mezclaba con verde mientras Lee y Naruto azotaban a hombres y monstruos por igual con una furia vengativa. Para Lee, era una venganza por la pérdida de 2 personas a las que consideraba amigos, y para Uzumaki, un recordatorio de su odio hacia quienes ostentan el poder y abusan de los inocentes simplemente porque pueden. Ansían el poder y dañarán a cualquiera para conseguir lo que quieren, destruyendo vidas porque no son más que insectos que merecen ser aplastados. El desprecio y la furia de Naruto fueron un infierno que estalló en una tormenta perfecta tras ver a las víctimas mutadas de Daken. Todos aquellos que no pudieron ser salvados, por un elixir. El rubio Uzumaki esquivó un zarpazo de uno de los monstruos de Daken. Un Rasnegan vermellón ya brillaba en su mano y lo estrelló contra la abominación. La cabeza de Raiga se giró bruscamente hacia la izquierda, presenciando cómo uno de los monstruos de Daken salía disparado. Un joven rubio, resplandeciente de energía roja con forma de zorro, se abalanzó sobre otro oponente en un instante, pues el monstruo de Daken ya estaba muerto con un enorme agujero esférico en el pecho. Una mueca de desprecio cruzó los labios del hombre. Y la aldea de la hoja envió a su Jinchuriki, maravilloso, gruñó el espadachín entre dientes. Ranmaru se estremeció, tumbado boca arriba. Su energía es casi tan aterradora como la de esa mujer extraña. Antes de que el ninja renegado de Kiri pudiera hablar, su instinto de peligro se activó. Alzando sus espadas hasta el pecho, desvió la Kusanagi de Takeru en una lluvia de chispas. Sus miradas se cruzaron con el ceño fruncido. Ninguno pronunció palabra. Sus espadas eran las palabras, fluyendo con golpes letales y fría precisión. Si bien Raiga poseía experiencia, Takeru la igualaba con una ferocidad disciplinada que incluso el hombre mayor tuvo que mostrar un respeto a regañadientes hacia el príncipe. A diferencia de su cobarde padre, el príncipe luchó sus propias batallas. Se ensució las manos cuando fue necesario. No mostró miedo, arriesgando su vida para lograrlo. TCH. Chasqueó la lengua con fastidio. Las cosas se estaban saliendo rápidamente de control.
Ranmaru, tu niebla, llamó al chico que colgaba de su espalda. De acuerdo, respondió con voz suave. Sus palabras carecían de fuerza y convicción, como si no estuviera seguro de sus posibilidades, incluso con su ayuda. Pero no importaba. Raiga tenía suficiente confianza para ambos. El poder de Ranmaru se manifestó, cubriendo lentamente la zona con una fina niebla. La niebla se hizo más densa hasta cubrir todo el campo de batalla. Antes de que su figura quedara completamente cubierta, Raiga vio cómo los ojos del príncipe del agua se abrían de par en par al reconocerlo. Esto es, las poderosas y complejas habilidades de Ranmaru depararon numerosas sorpresas. Entre ellas, su capacidad para conjurar una niebla muy superior a su propia técnica de niebla oculta. Esta niebla, densa en chakra, cubría la zona y dificultaba incluso la visión de los usuarios de Dojutsu. Pero no Ranmaru. Él lo guiaría con seguridad y lo conduciría a través de la niebla sin problemas, permitiéndole moverse y atacar antes de que el enemigo siquiera supiera que estaba sobre ellos. Por muy poderosos que fueran estos intrusos, no tenían forma de contraatacar ante la ventaja en el campo de batalla. Y si de alguna manera lo lograban, bueno, su pequeño compañero tenía muchos otros trucos bajo la manga. Raiga hizo girar sus espadas y dio un paso al frente, dispuesto a cortar la cabeza del príncipe. Pero se detuvo al oír el suave jadeo de Ranmaru. ¿Este chakra, qué? Gritó Raiga. ¿Qué pasa? Es hermoso. Antes de que Raiga pudiera preguntarle a qué se refería, vio una luz brillando entre la niebla. Al principio era tenue, pero se hacía más brillante a cada segundo. Entonces, oyó el silbido de una espada cortando el aire. Era casi musical. El filo brillante de una hoja atravesó la niebla. Literalmente, parecía que la niebla era una hoja de papel, y la cuchilla la cortaba como si fuera materia sólida, para luego dispersarla con ráfagas de viento. En un abrir y cerrar de ojos, la confusión inicial se disipó al instante gracias al resplandor de la Kusanagi en la mano de Takeru. El príncipe Kiri se movió entonces a una velocidad mucho mayor que la que proporciona el chakra, como si el viento mismo lo impulsara a cargar antes de que Raiga pudiera reaccionar. La Kusanagi resonó como un himno, descendiendo y cortando el brazo derecho de Raiga. El ninja renegado lanzó un grito, Ranmaru exclamó mientras la sangre salpicaba y su brazo cercenado caía al suelo, aún aferrado a la espada Kiba. Soltando el otro, Raiga se agarró el bíceps, mirando fijamente el corte en su codo. Luchando contra el intenso dolor de sus nervios mientras gritaba, miró fijamente con solo una ceja levantada por encima de su flequillo. Sus ojos contemplaron la Kusanagi, pero su forma había cambiado. La hoja dentada y ondulada no era recta, sino que presentaba ranuras de doble filo. La hoja parecía de color jade con incrustaciones de oro. Carecía de guarda, y la empuñadura era más oscura, con una guarda curva en forma de U. Oryo emitió un leve siseo mientras miraba de reojo al príncipe Kiri, con la mirada fija en la espada. La expresión de Takeru era impasible, inmutable salvo por la determinación que brillaba en sus ojos. Un gruñido escapó de la garganta de Raiga. He oído los rumores, así que eran ciertos sobre esa maldita espada. Has perdido. Tus fuerzas serán derrotadas. Puedes morir lentamente con esa herida o te cortaré la cabeza ahora mismo. La voz del príncipe Kiri era fría e implacable. A pesar de la amenaza, una sonrisa lenta, dolorosa, amplia y sombría se dibujó en los labios del anciano. No será tan fácil, Alteza. Metiendo la mano en su ropa, Raiga extrajo un frasco de líquido conectado a un pequeño dispositivo de inyección. Tras clavárselo en el bíceps derecho, rugió una vez más al ver lo imposible. Del muñón comenzó a formarse hueso, acompañado de músculo, nervios y piel. Creció en segundos, uniéndose, creando un nuevo antebrazo, muñeca, palma y dedos. Raiga soltó una risa siniestra, con los ojos ardiendo de rabia y una alegría demente mientras saboreaba la incredulidad en la mirada del príncipe. Una pequeña recompensa de mi jefe por mi trabajo excepcional. Takeru observó cómo Raiga recuperaba sus espadas con su nuevo brazo. Repasó mentalmente la escena que acababa de ocurrir. ¿Era ese elixir? ¿Podía regenerarse instantáneamente así como así? Miró a su compañero príncipe, quien también había presenciado lo sucedido momentos antes con una mirada sombría y comprensiva. Así que esto era lo que estaban ocultando. XXXXXXXX Itachi y Kisame avanzaron sigilosamente por un sendero oculto en el bosque, que pronto los condujo a un claro. Al llegar a su destino, se detuvieron.
Ante ellos, hileras de grandes tiendas de campaña rodeaban un gran edificio de ladrillo. Puestos de guardia estratégicamente ubicados en puntos clave, con guardias armados apostados por toda la zona. Tras reanudar la marcha, llegaron a la entrada del campamento, donde imponentes figuras con pesadas armaduras permanecían inmóviles, con enormes lanzas en mano. Solo sus ojos delataban el brillo de sus cascos enmascarados mientras se giraban hacia los dos hombres que se acercaban. Incluso Kisame tuvo que estirar el cuello para mirar a los gigantes con el ceño fruncido. Itachi miró fijamente al hombre de estatura media que se encontraba entre los guardias con túnicas blindadas. El hombre lo miró con el ceño fruncido. ¿Eres de Akatsuki?, preguntó con un gruñido en tono hostil. Lo somos, respondió el Uchiha. Entonces llegas tarde. Kisame bajó la cabeza para mirar al hombre. No fue nada fácil encontrar este lugar, ¿sabes? Las indicaciones eran vagas como el infierno. La expresión del hombre no cambió. Son tan vagos por algo. Ven, nuestro capitán te está esperando. El ninja encapuchado siguió al hombre, manteniendo una distancia prudencial por si acaso. El Sharingan de Itachi se activó por un instante, observando disimuladamente a los gigantescos guerreros mientras pasaban. La forma en que fluía su chakra era extraña. Había una anomalía en su sistema, un tipo de chakra ajeno que no tenía cabida en sus cuerpos. Observó a su alrededor en el campamento. No eran los únicos. Otros individuos poseían una estatura y un nivel de chakra superiores a la media. Algunos alcanzaban alturas realmente asombrosas, como los guardias que habían visto. Otros presentaban una masa muscular poco saludable, tan densa que su piel apenas podía cubrir sus músculos. Y todos mostraban los mismos síntomas. Un desequilibrio entre los chakras yin y yang. El Uchiha tarareó pensativo, lo suficientemente alto como para que su compañero lo notara. ¿Crees que estos tipos se drogaron con los sueros imperfectos que encontramos?, murmuró Kisame para que el hombre no los oyera. Apostaría a ello, susurró Itachi. Tienen un exceso de chakra yang en sus sistemas. Sinceramente, me sorprende que el único aumento de masa muscular y ósea que hayan experimentado sea eso. Genial, pensó Kisame. Lo más probable era que estas personas fueran bombas de relojería andantes, a un mal humor de convertirse en monstruos. Bueno, eso no le importaba. No había nada que no pudieran superar. Itachi y él también eran monstruos. Entonces Kisame, el hombre que los lideraba, mantuvo una sonrisa burlona en sus labios. La misión que nos asignaron no tenía muchos detalles. ¿Saben cuál es nuestra misión? Solo el capitán conoce los detalles, respondió el hombre con voz áspera y tosca. Sus órdenes provienen del mismísimo Lord Aken. Entonces, ¿cuándo nos reuniremos con el mismísimo jefe, Cuando Lord Aken lo considere oportuno. Ahora mismo está demasiado ocupado como para recibir mercenarios, dijo con desdén, como si fuera un insulto personal. A Itachi y Kisame les daba completamente igual. Dos guardias en la entrada del edificio de ladrillo hicieron una reverencia antes de abrir las puertas. Sus ojos, penetrantes y entrecerrados, seguían con atención a los miembros de Akatsuki mientras pasaban. Dentro, una docena o más de personas revisaban planes y documentos, estudiando mapas sentados en escritorios o de pie. En el centro había una gran mesa cuadrada con 4 asesores hablando con el hombre que la presidía, casi tan alto como Kisame, de complexión robusta y musculosa, vestido con una mezcla de cuero y armadura, y con la cabeza calva y rasgos marcados, cubierta por una gaota. Itachi frunció el ceño. Con su Sharingan, pudo ver que el capitán también había tomado el elixir, pero su chakra no era errático ni descontrolado. Era tranquilo, disciplinado, refinado como el filo de una espada. A diferencia de los demás, el capitán estaba concentrado, sin mostrar signos de desequilibrio mental. ¿Le administraron una versión más completa del suero? El capitán se frotó la perilla, escuchando su consejo, antes de que sus ojos color jade, penetrantes como el acero, se volvieran hacia las figuras que se acercaban. Hizo una breve reverencia a su subordinado, quien trajo los refuerzos ordenados por su señor. El rostro del capitán era frío e impasible mientras miraba a los dos Akatsuki que estaban de pie frente a él, cerca de la mesa. Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, dijo el hombre con voz profunda y refinada. Su reputación nos precede. Ninguno de los miembros de Akatsuki reaccionó antes de que Itachi hablara. Nos dijeron que nos asignarían a su unidad. Lord Aken hizo arreglos con nuestro grupo para trabajar con ustedes.
Soy el capitán Riknosuke, y usted acaba de llegar justo cuando nos preparábamos para partir. ¿Ah? Kisame inclinó la cabeza. ¿Ya te estás divirtiendo? Uno de nuestros centros de operaciones principales nos envió un mensaje de emergencia hace 30 minutos. El príncipe Ryoma y su esposa se han aliado con Kirigakure y el Imperio Asai. Él los ha liderado junto con el príncipe Takeru y un equipo Kiri. Koshigaki arqueó una ceja. En realidad, estoy sorprendido. ¿Quién fue enviado desde el Imperio? Riknosuke miró a Itachi, quien preguntó. Acabamos de confirmar que el Jinchuriki Dainin Kyuubi está allí con un equipo de la aldea de la hoja. Naruto estaba aquí. Eso complicó un poco las cosas. Una mirada a Kisame reafirmó lo que ambos pensaban. Si querían mantener su tapalera, no podían andarse con rodeos. Pero si la confrontación era inevitable, al menos debían minimizar las bajas. Jinchuriki era uno de los objetivos prioritarios, así que evitarían herirlo gravemente. Los demás, sin embargo, no contaban con esa protección. Una circunstancia lamentable, pero las bajas eran inevitables. Fue una suerte que Pain aún no hubiera ordenado la captura de Jinchuriki. Así que tenemos a 2 principitos y un arma de la aldea, reflexionó Kisame. ¿Cuál es el trabajo? ¿Quieren que los capturemos? El príncipe Ryoma ha cometido un grave error al abandonar la seguridad de la capital, dijo Riknosuke con voz ronca. Pero se rodea de poderosos compañeros. En primer lugar, tenemos a la Kunoichi Yuzuria, de quien tenemos muy poca información. Su nombre les sonaba familiar a los 2 miembros de Akatsuki. Pero no había ninguna misión o hazaña ejemplar asociada a ella. Lo que significaba que era una buena shinobi. Samurái real, Sagiria Saemon Yamada. Miembro de uno de los clanes más prestigiosos de Waterfall y un maestro espadachín muy poderoso. Bien, dijo Kisame con una sonrisa de aprobación, ansioso por un desafío. Y otro shinobi, Gabimaru el Hueco, ese sí que era un nombre que llamaba la atención. Un shinobi infame, cuya apariencia engañosamente delgada ocultaba su fortaleza de hierro. Según las historias, las armas menores se hacían añicos al contacto con su piel. Su crueldad casual y su actitud fría y calculadora le habían valido el apodo de El Hueco, un shinobi temible, sin duda. Si el hombre tiburón estaba intrigado antes, ahora estaba realmente emocionado. Ahora sí que hablamos. Y por último, la esposa del príncipe Ryoma. La ceja del capitán se crispó ligeramente. Nosotros, no sabemos qué es. Pero una cosa es segura. No es humana. Es una cosa. Los ojos de Itachi se entrecerraron. ¿Demonio? Podría ser. Oryo no oculta sus diferencias. Pero sean cuales sean sus orígenes, solo los conocen unos pocos miembros selectos de la familia del Daimyo de la Cascada. Riknosuke gruñó con frustración. Lo que significa que Daken no lo sabe. Entonces, ¿cuándo empezamos a partir? Kisame se rascó la nuca, mi espada se está impacientando. El capitán se irguió. Partimos en 15 minutos. Lo que deja tiempo para otro tema. Riknosuke se cruzó de brazos. Nuestros exploradores encontraron uno de los laboratorios de pruebas destruido. La tensión aumentó en el ambiente. Y nada menos que en la dirección de donde venías. Itachi y Kisame no necesitaban sentir el aura de acusación en los ojos de quienes estaban en esa habitación. Tampoco pasaron por alto a los guardias de la entrada del edificio, que ahora estaban apostados en el umbral de la habitación. Una sonrisa sombría y asesina se dibujó en los labios del ninja renegado de Kiri. En cuanto a los Uchiha, se mantuvo impasible e indescifrable. En aquel momento no éramos aliados. Actuamos de acuerdo con lo que encontramos. El silencio se cernía en el aire. Riknosuke no apartaba la mirada de Itachi. El hombre calvo gruñó, sorprendentemente honesto. Para ser un asesino de parientes. Aquí todos somos monstruos, dijo Kisame con calma. No ocultamos lo que somos ni lo que hemos hecho. Pero si quieres oír mi opinión sincera, las porquerías que haces me dan escalofríos. Riknosuke descruzó los brazos mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Hacemos lo que es mejor para nuestra nación. Los sacrificios siempre serán necesarios cuando la gente se esfuerza por hacer de su país lo que realmente podría ser. Durante demasiado tiempo, nuestra nación se ha visto frenada por líderes débiles mientras otras naciones prosperaban. Entonces, ¿convertir a la gente en monstruos es el fin que justifica los medios para el bien común? Bromeó Oshigaki. Para que la cascada se eleve, hay que construir los cimientos de una forma u otra.
Y nos aseguraremos de que así sea. Maravilloso, no hay nada como tratar con un verdadero creyente. Kisame miró secamente a su compañero y luego al capitán. ¿Así que esperas castigarnos? Los guardias que estaban detrás de ellos tenían las manos listas para desenvainar sus espadas. Riknosuke dejó pasar el silencio antes de hablar. Por ahora, necesitamos a todos, incluidos ustedes dos. Así que, por el momento, cumplan con la tarea que se les asignó. Si mueren, mueren. Si sobreviven, Lord Aken hablará con ustedes personalmente. Kisame e Itachi intercambiaron una mirada. ¿Alguna pregunta? Preguntó el capitán con tono cortante. Fue Kirinin quien respondió con una amplia sonrisa. ¿Dónde están nuestros objetivos? XXXXXXXX. Los monjes le contaron una vez este proverbio. Cae 7 veces, levántate 8. Mayuri había sufrido su séptima caída y estaba luchando por levantarse por 8ª vez. Enfrentarse a Gyoubu era como luchar contra una montaña. Alto, imponente y rebosante de una fuerza sagrada. Sus golpes le hacían temblar los huesos y le ablandaban la carne. Su monstruoso cuerpo se alzaba majestuoso, incluso mientras ella, poco a poco, le despojaba de cada capa de armadura con sus ataques. La fuerza de voluntad de Mayuri se ponía a prueba, y ella recurría a sus últimas reservas de energía para ganar este duelo. Una tarea que se volvió aún más difícil cuando sus palabras seguían resonando en su mente. Matarlo y conquistar sus tierras, para demostrarle a él y al resto del mundo que tenían razón. Que Mayuri no era más que otra conquistadora. Pero ¿qué importaba eso cuando las recompensas podían significar tanto para su imperio? Para el pueblo que defendía, les brindó un futuro brillante y prometedor. Mayuri respiró hondo y se serenó, agarrando con fuerza su espada. Vamos, la animó Gyoubu en un susurro. No te contengas, apunta tu golpe a matar. Que nada se interponga en tu camino, ábrete paso por el mundo como mejor te parezca. Esa es la voluntad de acero. Las heridas de la Shogun le dolían, la sangre le goteaba de la frente y le ardían los músculos. El agotamiento la invadía por completo. Pero su cuerpo permanecía inmóvil, sus manos firmes, alzando la cabeza con orgullo. El rostro de Mayuri era severo y firme. Sus suaves ojos color esmeralda brillaban con una determinación inquebrantable. Una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Gyoubu. El señor del acero percibió un cambio en la mirada de su oponente que no había estado presente hasta entonces. Sus respectivas fuerzas guardaron silencio, sintiendo el peso de la tensión a punto de estallar. Mayuri ajustó su postura con la espada en alto. Gyoubu la imitó, haciendo lo mismo. Su sonrisa nunca se desvaneció. En lo alto, un halcón sobrevolaba la zona. Chilló y los dos guerreros se movieron. Gyoubu rugió, blandiendo su lanza, y Mayuri se lanzó hacia adelante, sin temor a que la hoja se acercara a su corazón. A punto de ser empalada, el señor del acero, por un instante, juró que ella había desaparecido. Solo para sentir un dolor abrasador en las piernas. Mayuri se encontraba detrás del hombre corpulento mientras este caía de rodillas, dejando caer su ar. La sangre goteaba de su hoja al girarse. Al mover su Gyoubu, solo vio el destello del acero acercándose y una sonrisa en sus labios. Gyoubu parpadeó antes de girar la cabeza y encontrarse con Shogun de espaldas, envainando su espada. Se llevó la mano a la garganta, sin sentir cortes ni sangre. Kyoka se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Los testigos de ambos bandos observaban en silencio, atónitos. Mayuri se giró y encaró al hombre imponente. Su expresión era impasible, pero también irradiaba algo inesperado. Gratitud. Mayuri inclinó la cabeza y dijo: Gracias por esta lección, señor Gyoubu. Por primera vez desde que conoció a aquel hombre gigantesco. La perplejidad brillaba en sus ojos. ¿Qué? Tus palabras durante esta lucha han sido como los susurros que he estado ignorando en mi cabeza desde que comenzó mi campaña. Me ayudaste a encontrar la determinación que buscaba. Dicho esto, Mayuri se dio la vuelta e hizo una seña a sus ayudantes. Sus guardaespaldas, Mitsuko y el príncipe de Sri Lanka, acudieron rápidamente junto con algunos médicos que le curaron las heridas. Avisen a los comandantes. Quiero que el ejército reanude la marcha de inmediato. Señora, sus heridas son menores de edad, considerando todo. Lo que más me preocupa es el agotamiento. Nada que una pastilla para soldados no solucione. Ahora mismo, lo importante es marchar. Giró la cabeza para mirar fijamente al general, que parecía desconcertado.
Se les permite pasar, ¿no? Gyoubu solo pudo mirarla fijamente. Tuviste tu oportunidad, pudiste haberte apoderado de mis tierras y nadie te habría resistido. Eso no responde a mi pregunta, replicó Mayuri con indiferencia. El gigante simplemente gruñó, incorporándose y manteniendo una mano presionada contra una de sus piernas heridas. ¿No entiendes lo que sacrificaste? Los ejércitos de acero, juramentados para luchar por quien haya demostrado su valía y probado su poder, eso no me interesa, respondió la princesa. He visto lo que hace la sed de poder. No voy a tragarme ese veneno voluntariamente. Aunque eso significara dar un gran paso adelante para hacer realidad tu sueño. Su mirada se clavó en él, afilada como un filo. ¿Qué clase de sueño se construye sobre un derramamiento de sangre innecesario? No alzó la voz, pero todos la oyeron igualmente. Toda la gente contra la que he luchado, los países que me he propuesto pacificar. Llámenlo una conquista, llámenme hipócrita. No me importa. Pero eran enemigos que hicieron sufrir a sus tierras, gente que se convirtió en mi enemiga una vez que se demostró que nuestros caminos eran incompatibles. Mayuri cerró los ojos un instante y respiró hondo. Tú y yo, hoy te convertiste en mi adversario, pero no éramos enemigos. Nadie tenía por qué morir hoy. El silencio se extendió por ambos ejércitos. ¿Por qué renunciar a lo que te ofrecí? Murmuró Gyoubu, con los ojos muy abiertos mientras miraba al guerrero que tenía delante. Porque dijo el shogun con firmeza, esa no es mi forma de ser. A pesar de los golpes que recibió y de los tantos desafíos que enfrentó, seguía manteniéndose firme. Sigue firme en sus convicciones. ¿Qué niña tan tonta eres? Dijo el general gigante, pero no había ningún insulto en su tono. Mayuri se limitó a encogerse de hombros, sonriendo levemente a su oponente vencida. Claro, pues, después de todo, vivimos en una era de necios, rió entre dientes. Así que un sueño insensato podría ser justo lo que estas tierras necesitan al final. El general de acero solo pudo mirarla fijamente. Jeje, un bufido escapó de sus labios. Jejejejajajaja. Y pronto se transformó en una risa brillante y sonora. Gyoubu se sujetó justo cuando estaba a punto de caer de espaldas. ¡Oh! Exclamó con un suspiro explosivo. De verdad que no te pareces a nadie que haya conocido. Se secó las lágrimas de la risa y recuperó la compostura. ¡Qué tontería!, sonrió, pero quizás la tonta que pueda aportar algo a estas tierras ensangrentadas. Puedes pasar, has ganado, Mayuri Sasaki. Gracias. Y la tierra del acero se unirá a vosotros. ¿Eh? Mayuri hizo una pausa mientras los demás a su alrededor miraban fijamente al hombre. Los hombres de mayor confianza de Gyoubu acudieron a él, y los médicos atendieron rápidamente a su señor. ¿Sorprendido? El rostro del gigante se iluminó. Mi antiguo maestro se preguntaba desde hacía tiempo si alguien como tú llegaría alguna vez. Ver el mundo como tú lo ves y decir, basta. Yo mismo pensaba que tal cosa era una tontería. Gyoubu admitió haber negado con la cabeza. Realmente creía que la nación era como debía ser. Señaló a Mayuri con el dedo. Tú bien podrías unir a las naciones como una sola. Y quiero estar allí para verlo. Sonrió, volviéndose hacia su gente. Tierra de acero. A partir de este momento, apoyamos al Imperio Asai. Los soldados de acero lanzaron un rugido ensordecedor antes de arrodillarse e inclinarse ante una Mayuri visiblemente atónita. Namika se volvió hacia su hermano, quien hizo lo mismo con expresión de asombro. Jamás la tierra de acero se había aliado con nadie. Habían recorrido su camino solos desde su fundación, liderados por Lord Makoto Nobuyuki. Y ahora, gracias a la voluntad y las convicciones inquebrantables de Mayuri, ofrecieron sus espadas a su causa. Kyoka miró fijamente a Konamura, quien tenía la misma expresión que él mientras asentía. ¿Ellos ven como la reina Kuroreime había visto? Mayuri Sasaki era de hecho heredera del testamento de Rama. XXXXXXXX Kusina abrió los ojos de golpe y se encontró, ya no sumergida, sino de pie en una oscuridad infinita. Pero no estaba sola. Ante ella flotaba un dragón serpentino con hermosas escamas de rubí y largas astas con cuernos, además de una larga y peluda melena roja. Unos zarcillos se cernían ligeramente sobre su hocico, y sus ojos violetas, con iris rasgados, la miraban fijamente. Su figura era imponente, al menos 3 veces más grande que un humano. La matriarca de los Uzu no se sorprendió al devolver la mirada con melancolía, sino con confusión. ¿Quién eres?, preguntó.
Sinceramente, ya no sé quién soy. El dragón la rodeó, haciendo que Kusina sintiera que el gesto era tan amenazante como protector, aunque le pareciera una paradoja. Todo aquello le resultaba paradójico a Kusina. Porque este dragón sentía una profunda conexión con ella. Como algo que le pertenecía, y a la vez algo que rechazaba. ¿Qué es la furia sin acción? ¿Qué es la melancolía sin memoria? Un gran ojo serpentino se posó junto a su rostro. ¿De qué sirve la voluntad, sin un yo? Ah. Ya veo, murmuró Kusina, comprendiendo quién era ese dragón. Lo que ella era. Ya veo. Dice ella. Como si lo entendiera. Gruñó el dragón, flotando de nuevo frente a ella. La indignidad, el dolor, el anhelo se reflejaban en su voz. Soy todo lo que has desechado. Cargo con la vergüenza y la rabia. Sin embargo, tú sigues viva, y yo podría vivir con ello si no hubiera presenciado tu debilidad. La cola se lanzó contra el suelo, los colmillos estaban demasiado cerca, pero Kusina no se inmutó. Te acobardas y aceptas la derrota. Te rindes y dices que la montaña es demasiado empinada. Gruñó el dragón, con los labios temblorosos, señal de hostilidad. ¿Desde cuándo aceptamos eso? ¿Desde cuándo nos rendimos cuando un desafío se vuelve demasiado difícil? Ella es más fuerte que yo. Ha tenido años para mejorar, el tiempo que perdimos. Docenas, si no cientos, se pararon frente a ti una vez, todos al mismo tiempo. Y aún así te bañaste en su sangre. ¿Qué tiene ella que ellos no tengan? ¿Qué te hace temblar ante su poder, cuando una vez juraste que cada ninja de la nube caería ante tu espada? El dragón jadeaba con los colmillos apretados, exhalando aire caliente y humeante en su rostro. Ya no soy capaz de sentir esa rabia. No mientas, acusó el dragón. No a mí. No sobre esto. Kusina bajó la mirada, avergonzada. Yo, no quiero volver a sentirme así. No quiero volver a vivir así. No quiero vivir así. Gritó el dragón con la voz quebrada. No puedes fingir que no existo, que no sufrimos. Que no lo perdimos todo una y otra vez. El vacío fue reemplazado por imágenes, algunas fugaces, otras que perduraban. Paisajes, pueblos, hogares, batallas. Amigos, familia, enemigos. Los amores perdidos, los amigos desaparecidos, los enemigos triunfantes. El símbolo de la nube y la piedra. Las escamas púrpuras del odioso clan. El remolino en la espalda de las pelirrojas. Las hojas en las cabezas de los camaradas. La sonrisa de su padre, la presencia de sus abuelos y el cariño de sus tíos y tías. La alegría inagotable de un esposo amoroso. Casas en llamas, un patrimonio devastado. Una máscara naranja, un solo ojo que miraba con furia. Más pérdidas, más dolor. 12 años perdidos. Más amigos perdidos. Un hijo que tuvo que crecer sin ellos. Y los enemigos seguían ahí. Intentas alejarlo todo, todo el dolor y la rabia, pero olvidas que una vez nos impulsaron. Nos permitieron seguir adelante, sobrevivir, vivir. Dijo el dragón, casi suplicando. Tú, estás abandonando todo lo que una vez nos impulsó, y ahora tu espada está vacía. Kusina permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Lo siento, susurró. No quería cargarte con todos nuestros remordimientos. Simplemente, quería vivir sin esa rabia. Era más fácil actuar como si esa mujer estuviera muerta. Como si todos los errores que cometió hubieran muerto con ella. Ella colocó una mano sobre el hocico del dragón, sorprendiéndola. No me di cuenta de que simplemente estaba huyendo. Siempre seremos la muerte roja. Sí, asintió Kusina. Sus pecados eran suyos, sus triunfos y sus remordimientos. Y siempre lo serían. Kusina no podía huir de sí misma. No podía distanciarse de la ira que la consumía y fingir que ahora estaba mejor. No cuando sus fracasos seguían atormentándola, no cuando los fantasmas de seres queridos y enemigos seguían aferrándose a ella. Y sin embargo. Los ojos violetas de Kusina brillaban con determinación. Siempre hemos sido más que eso. Nuestro pasado siempre ha sido más que odio y rabia. La infinita compasión de Minato, el cariño tierno de Mikoto, la valentía de su padre, la sabiduría de su abuela, la bondad y la voluntad de todos los que alguna vez la amaron. La hermosa sonrisa de Naruto. Todos ellos formaban parte de ella, parte de lo que la impulsaba. Siempre hemos llevado algo más que eso en nuestros corazones.
Un recuerdo, casi olvidado, perdido en la tierna juventud y el peso de los años. Su madre, en uno de sus mejores días, los llevó a la playa. Cómo bailaba y cantaba, tan agradecida por estar viva, por poder pasar este día con ella. Una canción antigua y significativa para el clan. Acepto quien fui. No más huidas, no más esconderme, no más alejarte. Las lágrimas caían de los ojos de Kusina, y el dragón las reflejaba. Damos un paso adelante y nos convertimos en quienes estamos destinados a ser. Sin miedo y con la cabeza bien alta. Sonriendo hacia el futuro, como quería nuestra madre. Para defender todo lo que apreciamos, para luchar por todo aquello en lo que creemos con la pasión y el ímpetu de nuestro clan. Kusina se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en la del dragón. Recordó la imagen del rostro sonriente de su madre, de pie en la orilla, cantando con esa voz que siempre calmaba las preocupaciones y los miedos de su hija. Allí se sentía segura. Las mareas, del camino. Transformadas por dolorosas cicatrices en escamas endurecidas. El aliento de mi dragón, una tormenta que se avecina. Mi linaje, mis raíces. Enterradas en lo profundo, bajo mi piel. Mi corazón de dragón, que entona los himnos del trueno. El acero frío afila, templa mis huesos ardientes. La tormenta, una canción que brota de mi garganta. Las leyendas me guían y me dan fiel. Me forjan en la agonía. Ahora las dos cantan en perfecta armonía, como si las dos mitades se hubieran convertido en una sola una vez más, revela mi corazón y mi canción. Poderosos rugidos que resuenan eternamente. Descarta a los muertos y a los que se han ido. Las tormentas siguen rugiendo. Navega sobre las olas y encuentra tierras desconocidas, pero las haré mías. Mis ojos resplandecen con luz. Elevándome para ver los cielos. Kusina alzó la cabeza. Sus iris se entrecerraron. XXXXXXXX un entumecimiento helado se apoderó de Yoruichi, con los ojos casi vacíos, mientras miraba fijamente el lago. Las burbujas de aire habían cesado y ya no podía ver a su antigua rival. Un dolor agudo y sordo le oprimió el corazón antes de alzar la vista hacia el aguacero de la tormenta. No sentía ni alegría ni satisfacción, solo el vacío que había cargado durante 12 años. Bajando la mirada, contempló el pueblo con la mirada perdida. Debería ir a ver qué le pasa a Soifon. La voz de Yoruichi era apagada y vacía. Echó una sola mirada hacia donde habían acorralado a Kusina. Entreabrió la boca, pero la cerró rápidamente, mordiéndose el labio inferior, y volvió la cabeza al frente. Tras dar unos pasos hacia adelante, el ambú de Kumo se quedó paralizado. Chakra. Tanto chakra. Violenta, feroz, una tormenta furiosa. TCH. Yoruichi se giró, con los ojos muy abiertos por el susto. Provenía de las profundidades del lago. Kusina. ¿Qué? Murmuró la mujer de piel oscura con incredulidad, con los ojos ámbar temblando. ¿Es el chakra del 9 colas? No, no puede ser. La información dice que su hijo es él, pero, ¿qué demonios estoy sintiendo? ¿Qué secretos guardas realmente, Kusina? Su respuesta llegó cuando el agua brotó con la furia de un volcán, un enorme geyser con forma de tornado que se elevó hacia el cielo. Se cubrió el rostro para protegerse del agua que le salpicaba los ojos, y solo pudo jadear y mirar con horror lo que presenció. Era Kusina, flotando en el aire, con arcos de agua fluyendo a su alrededor en una magistral demostración de control elemental sin necesidad de gestos con las manos. Ella se veía, diferente. La ropa rasgada dejaba al descubierto músculos ágiles pero firmes, y se sentía revitalizada por una energía renovada. Le crecían manchas de escamas rojo rubí en algunas partes de la piel. Se extendían por los bordes del cuello, sobre los pómulos, rodeando las ojeras y las sienes. La pinza que las sujetaba se había caído, dejando al descubierto una melena roja y salvaje. Y fluía con suavidad, como cabello sumergido, en lugar de agitarse con fuerza por los vientos feroces que la rodeaban. Yoruichi había vivido muchas experiencias. Había escuchado todo tipo de historias y presenciado cosas increíbles. Se había topado con individuos que mostraban rasgos animales, ya fuera porque su linaje incluía un ancestro animal o porque se habían sometido a técnicas que los habían transformado radicalmente, su propio clan tenía una historia similar. También había oído cómo los sabios adquirían rasgos animales según el clan con el que se formaban. Y había escuchado historias sobre los Uzumati, sobre cómo los miembros más veteranos y experimentados, que profundizaban en la herencia y las técnicas del dragón, desarrollaban sus rasgos.
despertados por la sangre de dragón que corre por sus venas. Sus ojos, dos rendijas en medio de un púrpura que brillaba como amatistas. Esos no eran los ojos de alguien que estaba perdida, que no sabía quién era. Esos eran los ojos de alguien cuyo espíritu se elevaba como un dragón. La sonrisa que se formaba en los labios de Yoruichi fue aumentando de intensidad hasta volverse desbordante, casi maníaca. Ahí está la cocina que echaba de menos. Los Uzumaki no dijeron nada. Siento todo ese poder. Me eriza la piel. Yoruichi le sonrió. Nunca te habías visto más hermosa, Kusina. Kusina alzó el brazo con la mano abierta. El simple gesto hizo que incluso la lluvia se agitara a su alrededor. Unas pequeñas astas coronaron su cabeza mientras hablaba con voz autoritaria. Susanoo no Mikoto, da testimonio de que Kusina Uzumaki es pariente de tus leales dragones. Sus palabras rugieron, resonando en la zona. Su katana salió disparada del lago como una bala de cañón y se posó en su mano en un solo movimiento, apuntando la punta hacia su adversario. Y traerás juicio sobre los malvados por tu sagrado decreto. XXXXXXXX Meiwi soltó una risita en su forma humana mientras observaba a su preciosa nieta al cuidado de su amante. Ganyu hacía refunfuñar al primer espadachín mientras yacía en un catre en el patio del complejo Uzu en la tierra de los monos. A su alrededor, Saito y Samenosuke conversaban con los demás, mientras la mayoría de los niños jugaban cerca. La acción impactó a la antigua dragona semidivina como un rayo, haciendo que girara la cabeza bruscamente hacia el horizonte. Se levantó de su silla en cuestión de segundos, contemplando el cielo occidental. El gesto fue tan repentino que sumió a los Uzumaki en el patio en un silencio sepulcral. Incluso Shirou, en su forja, se detuvo mientras su novia lo observaba y seguía su mirada hacia la matriarca del clan. Ikari interrumpió su entrenamiento con un gibón, dirigiendo su atención hacia Meiwi. La ceja de la antigua dragona se alzó lentamente al sentir no solo el decreto pronunciado, sino también el poder que lo envolvía. Y el himno que resonaba en lo más profundo de su ser. Sus labios se curvaron lentamente en una amplia sonrisa mientras comenzaba a cantar. Revela mi corazón y mi canto. Mientras la generación más joven parecía perpleja, los Uzumaki mayores se congelaron, poderosos rugidos que resuenan por siempre. Meiwi continuó, con orgullo brillando en su voz, lágrimas ahora cayendo por sus mejillas. Kaira se incorporó lentamente en el catre. Los ojos de Ganyu se abrieron de par en par, mirando a su maestro. Descarten a los muertos y se han ido. Las voces de los ancianos Uzumaki se unieron a Meiwi. La alegría de la matriarca del clan ahora brillaba entre los Uzu. Las tormentas siguen rugiendo. Navega sobre las olas y encuentra tierras desconocidas, pero las haré mías. Saito y Samenosuke pronto se unieron, recordando la historia de la canción. Y se estremecieron de alegría. Nuestros ojos resplandecen de luz. Levantándonos para ver el amanecer. Todos los Uzumaki pronto se unieron a la matrona mientras su verso final resonaba por toda la tierra como un trueno. ¿Un dragón ha despertado? XX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 
un poder especial. No es una bendición divina. Sino una fuerza indomable que arde silenciosamente en el corazón de las almas más singulares. No se doblegan ante la crueldad. No flaquean cuando la oscuridad los rodea. Sonríen, no con arrogancia, sino con desafío, porque eligen mantenerse erguidos. Donde otros se retiran, ellos permanecen. Donde la esperanza se desvanece, ellos se convierten en la esperanza misma. El heredero de la voluntad de Rama no conquista mediante la fuerza, sino mediante un propósito inquebrantable. Recorren el camino del Dharma con los pies ensangrentados y el corazón firme. Y aunque el mundo se desmorone, se enfrentarán al mal, una y otra vez, hasta el final. No porque deban hacerlo. Pero porque no pueden hacer otra cosa. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.